¿Alguna vez te has parado a pensar que a veces los mayores milagros no ocurren en hospitales ni oficinas lujosas, sino en una simple cocina? Esta es la historia de un hombre poderoso que creía tenerlo todo, pero descubrió que su mayor riqueza se escondía en los gestos invisibles de aquellos a quienes menos prestaba atención. Prepárate para presenciar una transformación inesperada, marcada por la música, los garabatos y los silencios que de repente empezaron a hablar. Si disfrutas de las historias que revelan lo que el mundo se empeña en ocultar, suscríbete ahora y únete a mí. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y prepárate para conmoverte. Esa mañana, Alejandro Herrera se despertó más temprano de lo habitual. El reloj aún no había dado las 7, pero su mente ya estaba a 1000, preocupada por un contrato multimillonario que debía cerrarse esa semana. El Palacio de Cristal y Acero en Polanco parecía reflejar el mismo vacío que llevaba dentro. Las cortinas automáticas se abrieron, revelando el bullicio de la ciudad, pero dentro de la casa no había sonido ni vida. Siempre era así. Pasillos largos y excesivamente limpios, donde el silencio era más perturbador que cualquier ruido. Desde la muerte de su esposa, Alejandro había evitado quedarse en casa. Prefería el incesante bullicio de los negocios al dolor que se respiraba en cada rincón de esa mansión. Ese día, sin embargo, algo lo hizo regresar temprano. Quizás fue una molestia que no podía explicar o simplemente el cansancio de las interminables reuniones. Al caminar por el salón principal, notó un sonido diferente. No era el ruido metálico del refrigerador ni el estruendo apagado del tráfico afuera. Era música, una suave melodía, un viejo vals tocado en el piano que él mismo había instalado años atrás, pero que permanecía cerrado como pieza decorativa. El sonido iba acompañado de risas contenidas. Alejandro siguió el sonido y por primera vez en mucho tiempo presenció una escena que lo desarmó. Diego, su hijo, girando tímidamente junto a Lucía, la criada a la que rara vez reparaba. El niño sonreía, una sonrisa pequeña pero real, y Alejandro no la había visto en años. Se quedó quieto unos segundos, apenas respirando, como si temiera que cualquier movimiento lo interrumpiera. Había algo desconcertante en ver a Diego sonreír así. El niño, que siempre parecía distante, evitando el contacto visual, ahora tenía los ojos entornados, contento, siguiendo los pasos torpes de Lucía, quien lo guiaba pacientemente, con un brazo apoyado ligeramente en su espalda. Alejandro nunca había visto a la criada desde ese ángulo. Sin el uniforme impecable que usaba para limpiar la casa, en ese momento parecía otra persona. Alguien que llevaba consigo una ternura inesperada, una calma capaz de llegar incluso al corazón cerrado de su hijo. La música llenaba el espacio, pero lo que realmente lo cautivó fue la expresión de Diego, tan simple y a la vez tan transformadora. Una extraña opresión le apretaba el pecho. No era solo emoción, también incomodidad, la sensación de haber desperdiciado años enteros intentando comprar soluciones, contratar especialistas, financiar escuelas de élite, pero nunca había logrado esa sonrisa. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había visto a Diego reaccionar así ante alguien, quizá ni siquiera ante su propia madre en los últimos meses previos al accidente. De repente, la figura de Lucía, que hasta entonces se había mimetizado con los muebles de la casa, se alzó como la pieza central de algo que Alejandro nunca había logrado por sí solo. Se apoyó en el marco de la puerta, intentando comprender qué sucedía. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de envidia, alivio y un atisbo de esperanza que no quería admitir. La verdad era clara. Diego le respondía a Lucía, y esto lo exponía a algo que nunca antes había enfrentado: su incapacidad de ser una presencia real en la vida de su propio hijo. Alejandro no
Podía dar un paso adentro. Permaneció inmóvil, observando como si fuera un intruso en su propia casa. El sonido de las teclas del piano sonaba irregular. No era la interpretación perfecta de un pianista profesional, pero había una delicadeza en cada nota que captaba su atención. El detalle más llamativo, sin embargo, no era la música en sí, sino la forma en que Lucía se inclinaba suavemente para seguir los movimientos de Diego, como si pudiera adivinar cada reacción del niño, incluso antes de que la mostrara. Esto dejó a Alejandro desconcertado, porque nunca había sentido ese tipo de conexión con su hijo. Las pocas veces que había intentado bailar o jugar con Diego habían terminado en un silencio incómodo o en ataques de ira difíciles de controlar. Ver a la criada lograr lo que él no podía despertó una extraña mezcla en su interior. Orgullo por la sonrisa de su hijo, pero también un resentimiento sordo que le quemaba en la boca del estómago. Lucía solo notó la presencia de su jefe cuando el chico, jadeante, se giró y dio un pequeño giro hacia la puerta. La sonrisa de Diego se desvaneció al ver la figura de su padre allí de pie, imponente como una sombra. Lucía dejó de tocar y se enderezó, ajustándose el uniforme con el gesto automático de quien teme haberse excedido. Había una clara vacilación en su mirada, como si esperara una reprimenda o, como mínimo, una reprimenda velada. Alejandro, sin embargo, no dijo nada. Permaneció en silencio, observando, como si aún intentara comprender qué significaba aquello. Lucía, torpemente, tomó el piano y cerró la tapa lentamente, intentando recuperar la discreta posición que siempre había mantenido en la casa. Pero era demasiado tarde. En ese momento, Alejandro ya lo había visto todo, y nada podía deshacer lo que había presenciado. Alejandro entró lentamente en la sala, sin apartar la vista de su hijo. La sonrisa de Diego se había desvanecido, pero aún había una serenidad inusual en su rostro, como si el efecto de la música persistiera en él. Alejandro se acercó, intentando captar alguna palabra, algún gesto que explicara lo sucedido, pero no llegó a nada. Diego solo miró al suelo y se aferró al dobladillo del uniforme de Lucía, como buscando protección. Esto inquietó a Alejandro más de lo que quería admitir. Él era el padre, y sin embargo, el niño se refugiaba en los brazos de otra persona. En su interior, Alejandro intentó justificarlo. Tal vez era una coincidencia, tal vez una casualidad, tal vez solo una ilusión momentánea. Pero cuanto más miraba a Diego, más sentía que había una conexión real allí, algo que escapaba a cualquier tratamiento costoso o informe especializado que hubiera leído. Lucía, por su parte, mantenía la mirada baja, sin atreverse a sostener la mirada de su jefe. Sabía que había cruzado una línea invisible. En esa casa no le correspondía ocupar un espacio de afecto. El uniforme que vestía le recordaba constantemente que debía ser discreta, funcional, casi invisible. Aún así, no pudo evitar lo sucedido. Desde que notó la sensibilidad de Diego por la música, había empezado a usar melodías cortas como una forma de acercarse, de provocar en él reacciones que nadie más podía. Pero en ese momento, ante la mirada gélida de Alejandro, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Tenía miedo de perder su trabajo, miedo de que sus gestos fueran interpretados como intrusión o atrevimiento. Apretó la mano de su hijo con fuerza, más para disimular su propio temblor que para consolarlo. En el fondo, sabía que ese momento había cambiado algo. Simplemente no podía decidir si para bien o para mal. Alejandro intentó seguir con su día con normalidad, pero la escena no se le iba de la cabeza. Incluso sentado frente a montones de contratos y hojas de cálculo en la pantalla de su ordenador, su mente volvía una y otra vez a la sonrisa de Diego. Lo ponía nervioso porque revelaba una falla en todo lo que él creía correcto. Siempre había confiado en resultados medibles, informes médicos y especialistas de renombre.
Siempre había creído que el dinero podía compensar cualquier carencia. Pero la cruda realidad era que, en años, nada había producido lo que Lucía había logrado en unos minutos de música. Este pensamiento lo irritaba y al mismo tiempo una especie de envidia silenciosa. ¿Quién era ella para acercarse así a su hijo? Una criada sin título de médico, sin posición social, que no debería haber sido más que una empleada. Pero era imposible negarlo. Diego reaccionaba ante ella como no reaccionaba ante nadie más. Mientras tanto, Lucía pasó el resto del día en alerta máxima. Sus movimientos eran más comedidos. Cada paso en la mansión se sentía pesado, como si esperara que Alejandro la llamara para una charla severa en cualquier momento. En el fondo, sabía que no había hecho nada malo, simplemente seguía sus instintos de madre, de cuidadora. Pero la línea invisible entre empleador y empleado era rígida, y cruzarla podía costarle caro. Cada vez que Pinochet cruzaba la mirada de Alejandro en los pasillos, sentía que se le cortaba la respiración, como esperando un veredicto. Diego, en cambio, parecía más tranquilo. Después de ese momento al piano, se volvió menos agitado y comenzó a jugar tranquilamente con autitos en el suelo de la sala, algo que rara vez hacía sin perder el interés en segundos. Lucía lo notó, pero decidió no comentar. Lo que más temía era que su empleador se diera cuenta de que tenía algo que ofrecer más allá de la limpieza, porque sabía que eso podría cambiarlo todo, para bien o para mal. En los días siguientes, Alejandro intentó ignorar lo que había visto, como si fuera un incidente aislado, pero no pudo. Cada vez que llegaba a casa, se fijaba en los detalles. Pequeños garabatos pegados con imanes al refrigerador, dibujos torcidos pero coloridos que Diego ciertamente no podría haber hecho solo. Una taza olvidada en la encimera con restos de chocolate caliente, el dulce aroma aún en el aire. Un trozo de pan, dulces, cuidadosamente guardados en un plato como si formaran parte de un ritual. Nada de esto había sido rutina antes. La casa, antes silenciosa y estéril, comenzaba a mostrar sutiles señales de vida. Y lo que más le inquietaba a Alejandro era saber, incluso sin preguntar, que todo esto provenía de Lucía. Ella era quien creaba los espacios donde Diego podía expresarse, mientras que él, el padre, apenas podía sacarle una palabra a su hijo. Lucía, por su parte, no se esforzaba por ocultarlo, pero tampoco hablaba de ello. Era natural para ella actuar así, porque había aprendido de Valentina que los pequeños rituales eran puentes. Sabía que Diego necesitaba previsibilidad, repeticiones que se volvieran familiares. Y por eso usaba la cocina como escenario para esos momentos. El pan dulce con chocolate no era solo comida, era una oportunidad para sentarse uno al lado del otro sin presión. El piano no era solo música, era la forma de calmar un corazón atribulado. Y los dibujos en el refrigerador no eran solo garabatos, eran registros silenciosos de progreso. Cada simple gesto era un intento de dar voz al chico que rara vez hablaba. Pero detrás de la serenidad con la que lo conducía todo, siempre estaba el miedo a ser descubierta y reprendida. Aún así, continuó, porque ver a Diego reaccionar a esos pequeños estímulos era para ella más importante que cualquier miedo. Lo que más sorprendió a Alejandro fue darse cuenta de que el silencio en la casa ya no era el mismo. Antes, se sentía vacío, un eco persistente que reforzaba la ausencia de su esposa y la distancia de su hijo. Ahora, ese silencio estaba interrumpido por sonidos discretos, el sonido del lápiz sobre el papel, el tintineo de una cuchara al remover chocolate caliente, tímidos acordes del piano que nunca más se habían apagado. No eran fuertes ni impactantes, pero tenían una carga emocional diferente. Alejandro los percibía incluso cuando intentaba fingir indiferencia. Era como si, poco a poco, esa mansión
de cristal y acero cobrara impulso. Esto lo inquietaba porque temía aferrarse a ella y descubrir que era fugaz. A pesar de su resistencia, empezó a observar desde lejos. A veces se detenía en la puerta de la cocina y veía a Diego sentado con las piernas colgando, garabateando en papeles de colores mientras Lucía lavaba los platos. Otras veces caminaba por el pasillo y oía al niño repetir en voz baja una palabra suelta de una canción que ella tocaba al piano. Cosas pequeñas, casi imperceptibles, pero que para Alejandro tuvieron el impacto de una revelación. Por mucho que intentara racionalizar, no podía negar que su hijo estaba reaccionando. En el fondo, le daba esperanza, pero con ella venía una incomodidad persistente. Reconocer que esta transformación no era obra suya. El orgullo que siempre había albergado de ser capaz de construir rascacielos e imperios de hormigón, ahora se volvía inútil en su propia casa. Allí, quien realmente podía tender puentes era alguien quien siempre había considerado invisible. Valentina no visitaba la mansión todos los días, pero cuando acompañaba a su madre al trabajo, siempre llevaba una pequeña carpeta llena de papeles de colores y bolígrafos. Era su forma de aislarse del mundo, escribiendo frases cortas, casi poéticas, que parecían más bien fragmentos de pensamientos sueltos. Al principio, a Lucía le preocupaba que su hija llamara demasiado la atención, pero pronto se dio cuenta de que Diego se sentía atraído por esos papeles garabateados. El niño no leía en voz alta, sino que pasaba los dedos sobre las palabras como si intentara absorberlas a través del tacto. Una tarde, Valentina dejó una nota en la mesa de la cocina. No tenemos que hablar igual para ser amigos. Cuando Lucía regresó, encontró a Diego sentado frente al periódico en completo silencio, pero con una mirada fija que no había visto antes. A partir de ese día, comenzó un ritual silencioso entre los dos niños. Valentina escribía frases sencillas, a menudo en forma de preguntas o afirmaciones breves, y las dejaba para que Diego las encontrara. Hoy el cielo se siente pesado, ¿tú también lo sientes? O, a veces es bueno dibujar lo que no se puede decir. Diego respondía no con palabras, sino con garabatos. Hacía dibujos torcidos, figuras incompletas, que Valentina aceptaba como respuestas. Este intercambio se convirtió en una especie de código secreto entre ellos, un lenguaje propio que nadie más entendía. Alejandro tardó en darse cuenta. Para él solo eran papeles dispersos, pero Lucía sabía que era demasiado importante como para interrumpirla. Vio en el discreto brillo en los ojos de su hija un orgullo discreto. Incluso con sus propias dificultades, Valentina encontraba la manera de tocar la vida de otra niña, y en el comportamiento de Diego, cada vez más atento a las palabras que dejaba la niña, Lucía vio una puerta que se abría, pequeña, pero real. Alejandro encontró la primera nota por casualidad, pegada con un imán en la nevera, entre los dibujos de Diego. No entendió al instante qué significaba. La frase decía: no necesitamos hablar igual para entendernos. La leyó más de una vez, frunciendo el ceño, sin saber si era un mensaje para él. Cuando Lucía llamó para preguntar, cambió de tema y se limitó a decir que a Valentina le gustaba escribir. Alejandro no insistió, pero se grabó ese detalle en la memoria. Unos días después, vio a Diego sentado a la mesa, mirando fijamente otro papel con tanta concentración que parecía estar descifrando un código. No había palabras, ninguna reacción explosiva, pero algo en esa atención le pareció diferente. Por primera vez, Alejandro se preguntó si los garabatos de su hijo esparcidos por la casa no eran solo distracciones, sino respuestas silenciosas a las frases que la niña dejaba. Este pensamiento le provocó una incomodidad similar a la que ya sentía hacia Lucía. Una vez más, quien llegaba a Diego no era él. Era la hija de la criada, una chica sencilla, sin diagnósticos sofisticados ni terapias experimentales.
Solo alguien que, con pocas palabras, parecía hablarle directamente al corazón. Alejandro intentó racionalizar. Tal vez era solo una coincidencia, tal vez Diego solo se copiaba o se distraía, pero en el fondo sabía que había algo ahí. Empezó a prestar más atención, observando cuando Diego garabateaba en papeles después de encontrar una nota, o cuando guardaba los dibujos en una pequeña caja como si fueran tesoros. Alejandro no se lo mencionó a nadie, pero este detalle lo carcomía. El hombre que había construido edificios de 50 pisos no podía construir un puente hacia su propio hijo, mientras que una criada y su hija adolescente lo hacían sin aparente esfuerzo. Con el paso de las semanas, la comunicación silenciosa entre Diego y Valentina se convirtió en parte de su rutina. Cada vez que ella aparecía en la mansión, dejaba una nota doblada sobre la mesa o la encimera de la cocina, y Diego iba directo a buscarla, como si fuera un ritual exclusivo para ellos. Lucía observaba desde lejos, intentando no interferir. Para ella, era conmovedor ver a dos niños, cada uno con sus propias dificultades, encontrar una conexión tan genuina. Diego, que apenas mostraba interés en ninguna actividad propuesta por profesores o terapeutas, esperaba con ansias los papeles de colores de la niña. Guardaba algunos debajo de la almohada, otros escondidos dentro de cajas de juguetes, como si temiera que alguien se los llevara. Ese simple gesto de escribir y responder con dibujos se había convertido en un hilo invisible que lo mantenía conectado con el mundo. Alejandro, por mucho que intentara mantener la distancia, ya no podía ignorarlo. Una noche, al entrar en la habitación de su hijo para ver cómo estaba, vio la caja de papeles abierta en el suelo. Dentro había una colección de notas y garabatos. Algunos decían cosas como: «Hoy estuve triste, pero se me pasó», o «La música hace que el silencio sea menos pesado». Junto a ellos, garabatos de colores brillantes, círculos superpuestos, líneas sin lógica aparente, pero que de alguna manera encajaban con el tono de las frases. Alejandro se arrodilló ante la caja durante unos minutos, sintiéndose como un intruso, descifrando una conversación de la que no formaba parte. Era extraño. Sentía orgullo de ver a su hijo interactuar, pero también un vacío punzante, porque cada señal de progreso parecía provenir de otras personas, nunca de él. En ese momento, Alejandro comprendió con claridad una verdad incómoda. Dentro de su propia casa, él era el único al que Diego no podía llegar. La primera presión vino del colegio. Alejandro fue citado a una reunión urgente con el coordinador pedagógico y dos especialistas que seguían el caso de Diego. Se sentó en una mesa de madera pulida, con las paredes cubiertas de diplomas y estanterías repletas de libros de medicina. La coordinadora habló con profesionalismo, pero no ocultó sus críticas. «Observamos una falta de progreso significativo dentro de los parámetros esperados. Deben entender que los métodos alternativos, como la música o el dibujo, no sustituyen a las terapias basadas en la evidencia». Alejandro, acostumbrado a las difíciles reuniones corporativas, intentó mantener una postura firme, pero sintió que su irritación crecía. No sabían de qué hablaban. No estaban en su casa, no habían visto la sonrisa que él vio, ni las notas que Valentina dejó. Pero cuando consideró defender a Lucía, se contuvo. El peso de su posición social hablaba con más fuerza. ¿Cómo podía justificar las insinuaciones de su hijo basándose en las acciones de una empleada doméstica? Afuera, después de la reunión, Alejandro se apoyó en su coche unos minutos, sosteniendo los papeles con los informes fríos que describían a su hijo como resistente al tratamiento y de baja respuesta a las intervenciones formales. Ni una palabra sobre los garabatos en la nevera, ni sobre las canciones que lo tranquilizaban. Ni una sola.
línea sobre sonrisas. Sabía que si se lo contaba nadie le creería. Peor aún, probablemente dirían que era irresponsable, que cedía a prácticas sin fundamento científico. Esa noche, al llegar a casa, vio a Diego jugar en silencio con una hoja de papel que Valentina le había dejado. El niño pasaba los dedos sobre las letras como si fuera un ritual. Alejandro se quedó en la puerta, con el eco de las voces del colegio en la cabeza, intentando decidir si seguir a los expertos o confiar en lo que veía con sus propios ojos. Era un dilema que empezaba a pesarle. La segunda presión no se hizo esperar. En una cena dominical en casa de su hermana mayor, Alejandro escuchó comentarios mordaces que parecían consejos, pero que llevaban la carga de un juicio. Entre copas de vino y platos bien servidos, su cuñada comentó: «Es extraño ver a una criada tan cerca de Diego. Niños así necesitan especialistas, no influencias que solo confunden». La palabra criada se usó con énfasis, casi como si fuera sinónimo de incompetencia. Alejandro no respondió de inmediato, pero la frase perduró. La familia lo veía como el hombre exitoso, el magnate que lo solucionaba todo con recursos. Admitir que una mujer sencilla y sin cualificación lograra lo que ningún médico podría lograr sería una afrenta para ellos. Esa misma noche, de vuelta en la mansión, Alejandro recorrió los pasillos en silencio. Encontró a Lucía en la cocina, ayudando a Diego a sostener una taza de chocolate caliente. El niño temblaba un poco, pero intentaba no derramarlo. El detalle que le llamó la atención fue que, al beberlo él mismo, sonrió con satisfacción. Y Lucía aplaudió suavemente, como si celebrara una victoria personal. Alejandro permaneció inmóvil, observando sin ser visto, mientras la voz de la familia resonaba en su cabeza. Nunca comprenderían el significado de aquella escena. Para ellos era una pérdida de tiempo, una improvisación sin fundamento, pero para él, allí de pie, era innegable. Diego estaba cambiando. Y este cambio no provenía de informes ni de terapias costosas. Provenía de la cocina, del piano, de los papeles garabateados. Sin embargo, esto lo ponía en conflicto directo con todo lo que siempre había creído. Defender a Lucía significaba enfrentarse no solo a los expertos y a la familia, sino también a la imagen de control absoluto que se había forjado a lo largo de su vida. La prueba más difícil llegó durante una cena formal ofrecida por Alejandro para algunos socios y familiares cercanos. La mansión se llenó de voces adultas, tintineo de copas y risas ensayadas que llenaban los pasillos normalmente silenciosos. Diego, como siempre, estaba sentado en un rincón con un cochecito. Alejandro se había acostumbrado a ver a su hijo así, invisible para los invitados, casi como un detalle molesto que todos fingían no notar. Pero esa noche ocurrió algo diferente. En medio de la conversación, una risa más fuerte hizo que Diego se estremeciera, tapándose los oídos con las manos. La incomodidad se convirtió en agitación. Comenzó a mecerse hacia adelante y hacia atrás, emitiendo sonidos cortos y repetitivos. La vergüenza fue inmediata. Algunos invitados apartaron la mirada, otros susurraron. Alejandro sintió que la sangre le hervía de vergüenza. Antes de que la situación se agravara, Lucía apareció junto al niño. Sin decir palabra, empezó a cantar una vieja canción de cuna, casi en un susurro. El efecto fue inmediato. Diego aminoró el paso, relajó los hombros y poco a poco volvió a sujetar el cochecito. La sala, antes llena de murmullos, quedó en silencio. Todos observaban la escena sin saber cómo reaccionar. Alejandro, de pie a la cabecera de la mesa, sintió un nudo en la garganta. Era como si su figura, la poderosa anfitriona, hubiera sido reemplazada por el simple gesto de una mujer que a ojos de todos debería haber sido solo una empleada.
La tensión se disipó, pero la incomodidad permaneció. Mientras Diego se calmaba al oír esa voz, Alejandro no sabía si sentir gratitud, envidia o humillación. De una sola cosa estaba seguro. En ese momento todos habían visto lo que él intentaba ocultarse, que Lucía ocupaba un lugar en el corazón de su hijo que él nunca había podido alcanzar. Cuando se sirvió la última copa y los invitados se despidieron, Alejandro se quedó solo en la sala. El silencio que volvió a caer sobre la mansión no le trajo alivio, sino una opresión abrumadora. Recordó las discretas expresiones de los presentes, algunos asombrados, otros visiblemente incómodos, todos presenciando algo que, en efecto, exponía su fragilidad como padre. Por mucho que lo intentara, no podía borrar de su mente la imagen de Lucía cantando suavemente mientras Diego se calmaba en sus brazos. Era como una herida abierta en su orgullo. Él, que siempre había controlado cada detalle de su vida y sus negocios, estaba completamente fuera de la ecuación cuando se trataba de su hijo. No podía decidir si debía agradecerle a Lucía por lo que hizo o alejarla para no sentirse más disminuido. Lucía, en cambio, recogió los platos en silencio, consciente de lo ocurrido. No necesitaba que nadie dijera nada. Veía en los ojos de los invitados que su presencia en aquella escena había trascendido todas las barreras invisibles que delimitaban su papel. Sin embargo, a diferencia de Alejandro, no había orgullo ni confrontación en sus acciones. Actuó porque Diego la necesitaba en ese momento, así de simple. Cuando terminó de ordenar la cocina, cruzó el pasillo y vio a Alejandro sentado solo, con los codos apoyados en las rodillas, la expresión dura y cansada. Quiso decir algo, pero no se atrevió. Sabía que cualquier palabra sería interpretada como una intrusión. Simplemente dejó que el leve sonido de sus pasos resonara hasta desaparecer en el área de servicio. En ese momento, ambos cargaban con el mismo silencio denso, pero por razones diferentes. Alejandro luchaba con su propia impotencia y Lucía cargaba con el miedo de que este episodio hubiera sellado su salida definitiva de la casa. En los días posteriores a la cena, Alejandro se refugió aún más en su trabajo. Pasó horas en su oficina, revisando contratos ya terminados, llamando a ingenieros a horas innecesarias, como si la enorme cantidad de trabajo pudiera silenciar el recuerdo de esa noche. Pero por mucho que lo intentara, la escena volvía una y otra vez. Diego en crisis, Lucía cantando, toda la sala en silencio. Con cada repetición sentía la misma opresión en el pecho, como si hubiera sido él quien se hubiera expuesto ante los demás. Intentó convencerse de que no importaba, de que los invitados lo olvidarían rápidamente, pero sabía que no era cierto. Algunos lo miraban ahora con lástima, otros con curiosidad, y eso dolía más que cualquier crítica directa. Dentro de la casa, la rutina seguía el discreto curso que Lucía le había impuesto. Los dibujos seguían apareciendo en la nevera, las canciones volvían a resonar en el piano, y Diego parecía cada vez más conectado a ese pequeño universo de rituales. Alejandro observaba todo desde la distancia con la misma contradicción que lo había acompañado desde la primera vez que vio sonreír a su hijo. Orgullo y envidia, gratitud y resentimiento, uno junto al otro, sin anularse. Se preguntó cómo sería si decidiera cortar por lo sano, si simplemente le prohibiera a Lucía sobrepasar sus límites. La idea le dio una momentánea sensación de poder, pero pronto una duda persistente lo asaltó. ¿Y si, al hacerlo, Diego volvía al silencio absoluto? Lo cierto era que ya no podía imaginar a su hijo sin esas pequeñas insinuaciones, por muy doloroso que fuera admitir que provenían de alguien a quien nunca había valorado. Alejandro empezó a notar que la casa ya no le obedecía como antes. Era extraño, pero real,
Por mucho que intentara imponer silencio o rutina, las señales de Lucía estaban por todas partes. Un dibujo nuevo en la puerta del refrigerador, una nota colorida olvidada en la mesa, el aroma a pan dulce flotando por los pasillos. Eran detalles pequeños, pero constantes, que creaban un ambiente distinto al que él había forjado tras la muerte de su esposa. La mansión de cristal y acero, antes tan rígida, se suavizaba con simples gestos. Y esto le molestaba porque sucedía sin su permiso. Él, que siempre había dictado las reglas, que siempre había controlado el destino de todo lo que lo rodeaba, ahora observaba con impotencia cómo una rutina paralela se instalaba en su propia casa, transformando incluso el comportamiento de Diego. De noche, mientras caminaba por los pasillos tenuemente iluminados, Alejandro se preguntaba si no estaría perdiendo su lugar. Su hijo parecía haber encontrado refugio en los rituales creados por Lucía y Valentina, y él, el padre, se había quedado como un mero observador. Era doloroso admitirlo, pero se sentía como un extraño en su propia familia. A menudo se encontraba de pie frente al piano cerrado, recordando a la esposa que nunca regresaría y al hijo al que no sabía cómo llegar. El orgullo que siempre había llevado como una armadura comenzó a pesarle, como si fuera una barrera que ahora lo aislaba de todo. Sabía que se enfrentaba a una decisión: o seguía manteniendo su imagen de control absoluto, o aceptaba que el amor podía manifestarse de maneras que no entendía y que no provenían de él. Esta lucha silenciosa se volvió cada vez más insoportable. Una mañana, sin poder dormir, Alejandro se levantó y fue a la cocina. Encontró la tenue luz aún encendida y, sobre la mesa, un dibujo dejado por Diego. Era sencillo: 3 monigotes, uno más grande y 2 más pequeños. El más grande sostenía la mano del más pequeño, mientras el otro observaba de reojo. Alejandro tomó el papel y lo miró fijamente, intentando descifrar lo que su hijo quería decir. Al principio pensó que eran él, Diego y su madre, pero la falta de detalles lo dejó con la duda. ¿Podrían ser él y Lucía? La idea lo apuñaló como un cuchillo e instintivamente arrugó el papel, tirándolo a la basura. Sin embargo, minutos después regresó, lo desarrugó y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. El simple hecho de no poder quitárselo de encima reveló la magnitud del conflicto que lo consumía. En los días siguientes, empezó a prestar aún más atención a lo que Diego dibujaba. Con cada garabato, buscaba indicios de sí mismo, como si necesitara pruebas de que seguía siendo importante para su hijo. Pero casi siempre encontraba rastros que le recordaban a las cartas de Lucía o Valentina. Era como si Diego hablara en un idioma que Alejandro desconocía. Esta exclusión silenciosa lo carcomía. Ya no era solo orgullo herido, era miedo. Miedo a que su hijo creciera sin reconocerlo como parte fundamental de su vida. Esta sensación de marginación, incluso dentro de su propio hogar, lo volvía inquieto, explosivo. Cualquier comentario de la familia o la escuela sobre métodos inapropiados parecía reavivar una herida abierta. Ya no sabía si quería alejar a Lucía para recuperar su espacio o si necesitaba rendirse de una vez por todas a lo que sus ojos ya no podían negar. Era un sábado por la tarde cuando todo sucedió. Lucía estaba ocupada en la lavandería y Valentina se quedó con Diego en la sala. La niña, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, escribía tranquilamente en una hoja amarilla. Diego la observaba, inquieto, hasta que terminó y le acercó la hoja. No estamos rotos, solo hablamos. Otro idioma. Diego no leyó en voz alta, pero sus ojos se iluminaron como rara vez lo hacían. Tomó un crayón azul y, sin prisa, dibujó 2 caras juntas, conectadas por una línea curva que parecía un hilo invisible. Valentina sonrió y acercó el dibujo, como confirmando que acababan de compartir algo mucho más grande que las palabras.
Alejandro, que había llegado antes de lo habitual, observaba la escena desde el pasillo sin que ninguno de los dos lo supiera. Leyó la frase a distancia y sintió un impacto inmediato, como si las palabras le hubieran sido escritas directamente. La brutal simplicidad del mensaje lo desmoronó. No se trataba de diagnósticos ni tratamientos sofisticados. Se trataba de aceptación, de comprender que Diego no estaba roto, solo necesitaba ser escuchado con el lenguaje adecuado. Por primera vez en años, Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de forma incontrolable. Se quedó quieto, casi oculto, mientras su hijo acariciaba el papel como si fuera un objeto precioso. En ese instante, comprendió que se enfrentaba a algo que ningún médico, ningún contrato ni ningún rascacielos podrían explicar. Era una cruda verdad revelada por una niña de 12 años. Alejandro regresó a la oficina esa noche sin poder concentrarse en nada. La frase escrita por Valentina resonó en su mente como un eco imposible. No estamos rotos, solo hablamos otro idioma. Se sentía furioso consigo mismo por dejarse conmover tanto por las palabras de una chica, pero al mismo tiempo sabía que ahí residía la esencia de lo que había estado evitando durante años. Intentó convencerse de que todo era solo sentimentalismo barato, algo sin valor clínico, pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba la mirada de Diego en el papel, la calma que se había apoderado de él, el hilo invisible que parecía conectarlo con Valentina. Resistir era inútil. Estaba ante la prueba viviente de que su hijo no necesitaba ser curado, solo comprendido. Aún así, Alejandro luchó contra el impulso de ceder. Su familia no lo aceptaría. La escuela ya había dejado claro su desdén por los métodos alternativos. Aceptar que Lucía y Valentina eran fundamentales significaba no solo desafiar esas voces, sino también desmantelar su propia imagen de hombre práctico y controlado. Así que pasó horas dando vueltas por la oficina, con la corbata suelta y las manos en el pelo, tratando de encontrar una justificación racional para seguir ignorándolas. Pero no la hubo. El peso del silencio de la casa, que una vez lo había protegido, ahora se volvía insoportable. Era como si las paredes exigieran una respuesta. En el fondo sabía que no había vuelta atrás, o tenía que afrontar la verdad que presenciaba en su propia casa, o perdería a Diego para siempre, no para la muerte, sino para un aislamiento sin retorno. Esa noche, Alejandro no pudo quedarse en su habitación. Recorrió los pasillos como un fantasma, abriendo puertas y apagando luces, pero siempre regresando al mismo lugar, la habitación donde estaba el piano. Se sentó frente a él, incapaz de tocar una sola nota, y se quedó mirando las teclas cerradas. El recuerdo de su esposa lo golpeó con fuerza, junto con una sensación de fracaso como padre. El hombre que había construido torres de hormigón por toda la ciudad no pudo construir el puente más importante de su vida y por primera vez admitió en silencio: estaba cansado de informes, de reuniones con expertos, de cenas en las que tenía que fingir control. Todo esto parecía irrelevante comparado con la verdad que se desplegaba en su propia casa. Alrededor de la medianoche se levantó y cruzó el pasillo hasta la habitación de Diego. Encontró al niño durmiendo, abrazado a una caja de papeles de colores. Su respiración tranquila contrastaba con el torbellino que ocupaba la mente de su padre. Alejandro se acercó lentamente, rozó suavemente el cabello de su hijo y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una ternura indefensa. Se quedó allí unos minutos, en silencio, hasta que susurró algo que nunca imaginó decir: «Perdóname, hijo». Y fue en ese momento que tomó su decisión, no con grandilocuencia ni ensayada, sino como quien finalmente acepta lo obvio. Al día siguiente se enfrentaría a lo que fuera necesario: la escuela, la familia, las críticas. Ya no importaba.
Lo que estaba en juego no era la reputación ni las convenciones sociales. Era la oportunidad de recuperar a Diego, de finalmente ser parte de su mundo. A la mañana siguiente, la casa parecía igual que todas las demás, pero para Alejandro nada era igual. Bajó las escaleras con paso firme, aunque en el fondo aún sentía el peso de las noches en vela y las decisiones pospuestas. Encontró a Lucía en la cocina preparando café, con el aroma a pan caliente impregnando el aire. Ella se giró al verlo e instintivamente bajó la mirada como siempre, acostumbrada a no ocupar más espacio del necesario. Pero esta vez, Alejandro no pasó de largo sin más. No se limitó a asentir fríamente. Se quedó allí unos segundos, observando, hasta que dijo en voz baja: «Necesito tu ayuda». Lucía levantó la vista lentamente, sorprendida, como si no estuviera segura de haber oído bien. Su tono era diferente. No había arrogancia ni mando, solo cansancio mezclado con sinceridad. Sacó una silla y se sentó, algo que rara vez hacía. Con las manos juntas, le explicó brevemente que ya no creía en los protocolos, que ya no soportaba ver a su hijo reducido a informes que no revelaban quién era en realidad. Dijo que no sabía qué hacía, pero que la necesitaba para continuar lo que ya había comenzado con Diego. Lucía escuchó en silencio, con el corazón acelerado, intentando asimilar la escena surrealista de un hombre que siempre había sido distante y ahora dejaba espacio para la vulnerabilidad. No hubo discursos elegantes ni promesas elaboradas, solo un reconocimiento simple y directo. Diego la necesitaba, y él también. Lucía asintió lentamente, sintiendo un nudo en la garganta. No era una victoria, no era una conquista, era simplemente la certeza de que, a partir de ese momento, el peso que soportaba ya no sería solo suyo. El lunes, Alejandro entró al colegio de Diego con el mismo porte de siempre: traje impecable, pasos firmes, mirada directa. Pero en el fondo, estaba decidido a hacer algo que nunca había hecho. Volvió a sentarse ante la coordinadora y los especialistas, solo que esta vez no esperó la larga lista de críticas y recomendaciones. Interrumpió desde el principio, afirmando con firmeza que sabía lo que le pasaba a su hijo y que ya no aceptaría informes que no vieran al niño detrás del diagnóstico. Las miradas fueron inmediatas y sorprendentes, algunas casi indignadas. La coordinadora intentó intervenir, recordándole que los métodos alternativos no tienen base científica. Alejandro, sin embargo, no se acobardó. Dijo que Diego estaba respondiendo, que había vuelto a sonreír, que había encontrado sus propias formas de comunicarse y que esto no había sucedido gracias a terapias costosas, sino a pequeños rituales creados en casa. El silencio en la sala era incómodo. Nadie respondió de inmediato, quizá inseguros de cómo confrontar a un hombre acostumbrado a ser escuchado. Alejandro sabía que estaba buscando pelea, pero no le importó. Por primera vez en mucho tiempo, habló sin pensar en la imagen que proyectaba, solo en la verdad. Antes de irse, lo dejó claro. Diego seguiría asistiendo a la escuela, pero su progreso no se mediría solo por informes. El niño al que describían como resiliente se estaba abriendo y él no permitiría que lo ignoraran. Salió de la sala con la misma firmeza con la que había entrado, pero ahora llevaba algo nuevo dentro, la sensación de que por fin había tomado el control de lo que realmente importaba. Por primera vez no confiaba en números ni protocolos. Confiaba en la sonrisa de su propio hijo. El enfrentamiento con la familia se produjo en la siguiente reunión dominical. La hermana mayor, que siempre se había posicionado como asesora, notó el cambio de tono de Alejandro y no tardó en cuestionarlo. Entre bocados y miradas de reojo soltó: «No entiendo por qué insistes en darle tanto espacio a una empleada. No es su función. Estás confundiendo las cosas». Alejandro respiró hondo, ya esperando este tipo de comentario. Antes,
se habría quedado callado, tragándose la ira. Pero esta vez respondió con firmeza, diciendo que Lucía no estaba confundiendo nada. Ella era quien había logrado resultados reales con Diego, algo que ningún especialista ni escuela había logrado. La mesa se quedó en silencio durante unos segundos, como si todos hubieran presenciado una ruptura del protocolo. Su cuñada intentó suavizar el golpe, diciendo que comprendía su dolor, pero que aferrarse a supersticiones solo prolongaría el sufrimiento. Alejandro no lo dejó pasar. Dijo que no se trataba de apego, sino de evidencia. Contó cómo su hijo había sonreído después de años, cómo había empezado a comunicarse mediante dibujos y cómo se tranquilizaba al escuchar música sencilla. Los miró y cada uno a los ojos, sintiendo cómo crecía la tensión. Pueden pensar lo que quieran, pero yo sé lo que veo, y no pienso renunciar a eso. El ambiente se tensó, y algunos cambiaron de tema para disimularlo, pero el mensaje era claro. Por primera vez, a Alejandro no le preocupaba mantener la imagen perfecta de un hombre de negocios inquebrantable. Estaba dispuesto a ser criticado, ridiculizado, incluso aislado, con tal de seguir viendo ese brillo en los ojos de su hijo. Lucía se enteró del enfrentamiento por chismes indirectos. No estuvo presente en la cena, pero notó el cambio en el ambiente cuando Alejandro regresó a casa esa noche. No dijo nada, pero había una mezcla de cansancio y alivio en su rostro que ella nunca antes había visto. Fue Diego quien inocentemente reveló lo sucedido. Había garabateado un dibujo de varias figuras alrededor de una mesa, y junto a ella una figura más grande de pie, como protegiéndola. Lucía lo entendió al instante. No necesitaba palabras para saber que Alejandro había confrontado a la familia, y eso la inquietó. Pasó la noche despierta, reflexionando sobre cómo un hombre que siempre la había tratado como invisible, ahora había arriesgado su reputación por su culpa y por cómo cuidaba a Diego. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, vio a Alejandro entrar en la cocina y sentarse sin prisa, como si el espacio ahora también fuera suyo. Observó a Diego masticar tranquilamente su pan dulce y por primera vez hizo un simple comentario. «Se ve mejor». Lucía levantó la vista, sorprendida, y respondió con un simple asentimiento. No quería exponerse demasiado, pero en su interior sentía que el corazón se le aceleraba. Ya no se trataba solo de sobrevivir al trabajo, de seguir órdenes en silencio. Se dio cuenta de que poco a poco la reconocían no como una sirvienta, sino como alguien esencial. Era extraño y, a la vez, dolorosamente gratificante. Sabía que esto traería aún más críticas, quizás incluso consecuencias inesperadas, pero en ese momento no importó. La mirada de Alejandro era diferente, menos distante, menos dura. Y para Lucía, eso era prueba suficiente de que algo irreversible había empezado a cambiar en aquella casa. La oportunidad surgió inesperadamente. Diego estaba sentado en el suelo de la sala, rodeado de papeles y crayones, cuando Alejandro llegó temprano del trabajo. Normalmente pasaría de largo, dejando a su hijo en silencio, pero esta vez se detuvo, observó los garabatos de colores dispersos y con un gesto vacilante se sentó a su lado. Diego no levantó la vista de inmediato, pero tampoco se apartó. Alejandro tomó un lápiz al azar y comenzó a dibujar círculos torpes y sin pretensiones. Después de unos minutos, notó que su hijo lo miraba con curiosidad por el rabillo del ojo. Continuó dibujando una figura torcida que parecía un edificio. Diego entonces tomó otro lápiz y trazó una línea que conectaba el dibujo de su padre con su propio garabato. Fue un gesto simple, pero Alejandro sintió como si hubiera recibido un regalo tremendo. Por primera vez estaban en el mismo papel, compartiendo un espacio creativo. El corazón de Alejandro se aceleró. No fue una sonrisa amplia ni una palabra,
pero esa línea dibujada entre los dibujos fue suficiente para romper sus barreras. Respiró hondo, intentando no mostrar la fuerte emoción que lo embargaba. Por dentro, quería llorar, reír y abrazar a su hijo, todo a la vez. Permaneció allí, dibujando junto a Diego durante casi una hora, como si hubiera descubierto una puerta que siempre había estado ahí para él, pero que nunca se había atrevido a abrir. Cuando Lucía apareció discretamente en el umbral, se encontró con una escena que nunca había imaginado. Padre e hijo compartiendo el mismo espacio, conectados por líneas de colores. No dijo nada, simplemente retrocedió en silencio, dejándolos en ese raro momento. Para Alejandro, esa noche fue la prueba definitiva de que no necesitaba protocolo para llegar a Diego. Solo necesitaba la voluntad de aprender a hablar su idioma. Con el paso de las semanas, la cocina pasó de ser solo un lavadero a ser el corazón de la casa. Antes, Alejandro rara vez estaba allí. Prefería las cenas tranquilas que le preparaban en la sala principal. Ahora, casi todas las noches, se sentaba junto a Diego y Lucía a comer pan, todavía cálido, dulce, y escuchando las suaves notas que se escapaban del piano de fondo cuando Valentina venía de visita. Era un ambiente sencillo, sin lujos, pero cargado de una intimidad que Alejandro nunca había experimentado entre esas paredes de cristal y acero. Notó que, en ese espacio, Diego se dejaba llevar más. Garabateaba con calma, experimentaba con palabras sueltas, incluso aceptando el toque cuidadoso de su padre, algo impensable meses atrás. Alejandro también empezó a darse cuenta de cuánto estos rituales cambiaban su actitud. Estaba menos obsesionado con los informes y las fechas límite, menos atado por la necesidad de mantener el control absoluto. A menudo se sorprendía riendo entre dientes ante un gesto de Diego o guardando las notas de Valentina como si fueran documentos preciados. Lucía, por su parte, parecía más a gusto, menos contenida, como si por fin tuviera permiso para ser quien era. El piano, que durante años había sido un mero objeto decorativo, ahora se tocaba casi a diario, llenando la casa de una energía diferente, más humana. Poco a poco, incluso el peso de la ausencia de su esposa pareció cambiar. No se olvidó, sino que se transformó en un recuerdo que coexistía con nuevas formas de afecto. Alejandro, que siempre había creído que su vida se limitaba al hormigón que construía en la ciudad, ahora descubría que la verdadera construcción ocurría allí, alrededor de una mesa de cocina, entre tazas de chocolate caliente y papeles de colores esparcidos al azar. La prueba definitiva llegó una tarde cuando Alejandro decidió llevar a Diego a un parque de la Ciudad de México, algo que había evitado durante años por miedo a las reacciones impredecibles del niño. Al principio todo salió bien. Diego observaba atentamente los árboles, los perros corriendo, los sonidos confusos de la ciudad. Pero de repente, la música fuerte de un grupo callejero lo desquició. El niño se tapó los oídos con las manos y comenzó a mecerse, atrayendo miradas curiosas y algunos susurros. Alejandro sintió que se le aceleraba el corazón. En otras ocasiones se habría quedado paralizado, abrumado por la vergüenza. Pero esta vez, en lugar de perderse en la mirada ajena, se arrodilló ante su hijo y comenzó a cantarle suavemente la misma canción de cuna que tantas veces había oído cantar a Lucía. Al principio, su voz temblaba, insegura. Pero Diego lo miró y, poco a poco, se relajó. Su agitación disminuyó, sus hombros se relajaron y se inclinó más cerca hasta que su cabeza descansó en el pecho de su padre. Alejandro continuó cantando sin importarle quién lo miraba. No había traje, ni contratos, ni reputación en juego, solo la conexión entre ellos. Cuando Diego finalmente se calmó, Alejandro notó que algunos a su alrededor seguían observándolo, pero ya no importaba.
Lo que antes habría sido motivo de vergüenza, ahora era motivo de discreto orgullo. Había logrado, solo, llegar a su hijo en el idioma que antes le había parecido inaccesible. Al levantarse con Diego de la mano, sintió una extraña paz. No era una victoria, no era una conquista, era simplemente amor, puro, imperfecto, pero verdadero. Con el tiempo, la cocina dejó de ser un simple espacio ritual de Diego y se convirtió en un punto de encuentro inevitable para todos. Alejandro, quien antes pasaba las noches encerrado en su oficina, ahora acercaba una silla y se permitía quedarse allí, escuchando a Lucía hablar suavemente mientras su hijo garabateaba. Valentina, cada vez que lo visitaba, seguía dejando sus notas, pero ahora las leía en voz alta, animando a Diego a responder con dibujos en el momento. Lo que antes era mera improvisación se convirtió en rutina. Café recién hecho, pan dulce caliente, tazas de chocolate, papeles de colores esparcidos por todas partes. No había lujos ni protocolos, pero había vida, algo que la mansión desconocía desde mucho antes del accidente. Alejandro sabía que, para los forasteros, parecía mundano. Para él, fue la mayor transformación que podía imaginar. Fue también durante esta época que Lucía volvió a tocar de verdad. Primero en el piano de la casa, luego animada por Valentina e incluso por el propio Alejandro, en pequeños recitales por el barrio. No buscaba aplausos ni reconocimiento, sino redescubrir una parte de sí misma que creía perdida. Alejandro la acompañó a una de estas discretas presentaciones, sentado al fondo de la sala, observando en silencio. Ya no la veía como la sirvienta que había invadido su rutina, sino como la mujer que había devuelto la vida a su hijo. El sonido del piano no era solo música, era el hilo que los conectaba a todos. Mientras veía tocar a Lucía, se dio cuenta de que no necesitaba borrar el dolor de perder a su esposa para seguir adelante. El dolor permanecería, pero ahora había espacio para algo más. Una familia reconstruida de forma inesperada, hecha de lazos improvisados y auténticos. Alejandro empezó a notar detalles que nunca antes había notado. El sonido de la risa contenida de Diego mientras garabateaba algo junto a Valentina, la forma en que Lucía se alisaba el cabello antes de empezar a jugar, la mirada serena de su hija mientras escribía frases que parecían mayores de lo que eran. Todo esto se convirtió en pequeños puntos de referencia que lo mantenían presente. Él, que siempre había vivido en el futuro, en nuevos edificios, nuevos contratos, nuevos proyectos, ahora encontraba sentido en el aquí y ahora. Era extraño darse cuenta de cuánto más completo se sentía en medio de una mesa de cocina desordenada que en cualquier sala de conferencias acristalada de la ciudad. Por primera vez, aceptó que no tenía que ser perfecto para ser padre. Simplemente tenía que estar allí, dispuesto a aprender el idioma que hablaba su hijo. Aún así, hubo momentos de silencio cuando la ausencia de su esposa pesaba con fuerza. Alejandro no la olvidó, ni quiso hacerlo, pero comprendió que llevar su recuerdo no significaba condenar la casa a un mausoleo. El dolor se había transformado en recuerdo, que ahora caminaba junto a las nuevas formas de afecto que habían surgido. Esta comprensión no provenía de libros ni consejos, sino de gestos sencillos. El olor a pan dulce, los garabatos coloridos, las cartas cortas de una niña de 12 años. Alejandro sabía que no era un final feliz en el sentido tradicional. La vida no había borrado las cicatrices, y tal vez nunca lo haría. Pero había, por fin, espacio para que el dolor coexistiera con el amor, sin sofocarlo. Y eso para él era más que suficiente. En una noche cualquiera, sin nada especial planeado, la cocina rebosaba de vida. Diego garabateaba en un papel, mientras Valentina leía en voz alta otra de sus frases cortas. Lucía removía una olla en la estufa, tarareando suavemente, y Alejandro, sentado a la mesa,
observaba en silencio. El dulce aroma a pan recién horneado llenaba el aire, y por un instante se dio cuenta de que la mansión, antes un espacio frío y resonante, ahora respiraba. No era una fiesta, no había invitados de traje ni copas de cristal, solo una mesa de madera, tazas de chocolate caliente, papeles de colores y música suave. Pero para Alejandro, esto valía más que cualquier contrato millonario. Sintió que por fin estaba en el lugar indicado, con la gente indicada, experimentando algo real. Mientras observaba la escena, se dio cuenta de que ya no había espacio para las viejas dudas. El dolor de perder a su esposa seguiría presente, pero ya no dominaba la casa. En su lugar, una rutina marcada por gestos sencillos que, juntos, formaban una nueva vida. No era perfecta, pero era genuina. Miró a Diego, quien lo observó un instante antes de sonreír levemente, y ese gesto bastó para borrar años de silencio. Lucía se sentó a su lado. Valentina apoyó la barbilla en las manos y todos permanecieron allí, compartiendo un momento que parecía ordinario, pero que para ellos era extraordinario. Alejandro comprendió, sin necesidad de palabras, que esta era su mayor obra. No los rascacielos de hormigón, sino la reconstrucción de una familia hecha de fragilidad, coraje y amor. Y supo que, aunque el mundo exterior nunca lo entendiera, nada podría arrebatarles lo que habían logrado en esa cocina. Al final, no fueron los informes médicos ni los consejos de expertos lo que lo cambió todo. Fue la valentía de ver el valor de la simplicidad, de abrazar un nuevo lenguaje del corazón. ¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida se está reconstruyendo con gestos que nadie más aprecia? Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta a este video, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la vida real, donde los detalles más invisibles encierran las mayores verdades.